Buenas tardes, mi nombre es Diana Alexandra Castillo y yo les voy a hablar sobre la membrana celular y su transporte. La membrana celular es una biocapa lipídica, esto quiere decir que consta de dos capas de fosfolípidos. Una que está en contacto con el líquido extracelular y otra contra el líquido intracelular. También tiene unas moléculas que son las proteínas, los fosfolípidos, los colesteroles. Para la membrana celular manejamos dos tipos de transporte. Está el transporte pasivo o transporte por difusión y el transporte activo. En el transporte pasivo, esto quiere decir que es un transporte de sustancias a favor de la gradiente electroquímica. Esto quiere decir que va de donde hay mayor concentración a menor concentración, sin utilizar energía. En el transporte pasivo encontramos la difusión simple. En la difusión simple hay dos tipos de difusión. Está una que es por los espacios intracelulares, o sea que va directamente por los fosfolípidos y pasa del líquido extracelular al líquido intracelular sin necesidad de ningún activo, ninguna molécula para su ayuda. Entre ellas está el CO2, el oxígeno, el alcohol y el nitrógeno. Y están los canales proteicos, que son sustancias hidrosolubles como el agua, el sodio y el potasio. Tampoco necesitan ninguna ayuda energética. Está la difusión facilitada, que ya se hace a través de las proteínas como medio de transporte. Entre ellas está la glucosa. Entonces necesitamos una proteína para poder hacer ese tipo de difusión y entre ellas está la glucosa, que es el ejemplo más radical que hay. Y está el transporte activo. El transporte activo es ese transporte de sustancias en contra de la gradiente electroquímica, por lo tanto hay gasto de energía. Entre ellas está el transporte primario y el transporte secundario. En el transporte primario es esa energía que proviene de la hidrólisis de ATP, que es la adenosín trifosfato, que es la molécula que necesitamos, que nos va a generar esa energía para poder hacer ese transporte de moléculas, y entre ellas está la bomba de sodio-potasio. Esto quiere decir que la proteína va a necesitar la energía para abrir y cerrar y hacer como de bomba para pasar las moléculas de un lugar a otro. Esto siempre va a ir en contra del gradiente, o sea que va a ir de menos cantidad a mayor concentración. Está el transporte secundario y él se divide en contrasporte o sin porte y el contrasporte antiporte. En el contrasporte son dos moléculas que pasan por difusión en la misma dirección. Esto quiere decir que necesitamos, por ejemplo, sodio-glucosa y que vayan en la misma dirección. O sea, si van hacia abajo, que sería intracelular, o si van hacia afuera, extracelular. Y está el contrasporte antiporte, que también necesitamos de dos moléculas para ese transporte, pero deben ir en direcciones contrarias. O sea que si una molécula va de salida, la otra debe ir de ingreso. Estos ejemplos los podemos ver en el sodio y el potasio y en el nitrógeno y el hidrógeno. Hay otro tipo de transporte que es el transporte en masa, en donde se necesita que la membrana celular forme unas vacuolas y liberen, en muchos casos son sustancias tóxicas o desechos de la célula y los elimina mediante las vacuolas. Eso es todo.